Nuestra invitada de hoy predijo en 2012 nada menos que el surgimiento de Podemos desde una tribuna del País. Antes había dirigido el CIS. Socióloga de prestigio y directora de My World, la revista Tiempo la incluyó entre las 100 españolas más influyentes del siglo XXI. En otra vuelta de tuerca, Belén Barreiro. Belén Barreiro, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. Una pregunta, yo creo que fácil y a la vez muy difícil. ¿Para qué sirve la sociología? Uy, sí que es difícil. Pues a ver, sirve para tanto, ¿no? O sea, sirve para ayudar a mucha gente, a muchas instituciones, eso lo primero, ¿no? Al margen de que le sirva a uno mismo, porque a mí me sirve para entender muchas cosas que me interesan, ¿no? Pero sirve para ayudar a los estados a tomar buenas decisiones, a los partidos, a las empresas, a cualquier institución que quiera conectar mejor con la gente, entender sus necesidades, entender sus intereses, entender bueno, sus modos de vida y hacia dónde van, ¿no? Y pero sobre todo el aspecto de las necesidades, ¿no? Que yo creo que es tan importante que ninguna institución pierda de vista qué es lo que necesita el ciudadano, ¿no? Y ciudadanos tan distintos y ciudadanos que vienen de medios tan distintos y con todos los cambios sociales que ha habido, ¿no? ¿Dónde están esos deseos, esas necesidades? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? O aparte a mí me sirve mucho porque es apasionante, yo me lo paso muy bien, por el aspecto sobre todo psicológico que tiene, ¿no? De entender a la gente en su conjunto, pero también entender los mecanismos que llevan a tomar decisiones y a querer las cosas de una determinada manera u otra. Cuando empezaste a estudiar sociología, ¿te imaginabas que ibas a desarrollar un trabajo como el que desarrollas en My World o el trabajo docente que hiciste o cuando estuviste en el CIS? No, a ver, yo empecé ciencias políticas, o sea, yo hice ciencias políticas y luego, más adelante, me especialicé en sociología electoral y es ahí cuando nace mi interés por la sociología primero electoral y de ahí por otro tipo de sociologías. Es verdad que lo que llamamos la sociología electoral, la parte que tiene que ver con el comportamiento electoral de los ciudadanos, es apasionante y también te pone a prueba como socióloga, ¿no? Porque de todas las cosas que puedas decir como socióloga, solo hay una en la que hay algo parecido a una comprobación, ¿no? Entonces es un reto muy importante. Y luego es verdad que descubres que una vez que has entendido bien al ciudadano como elector, como votante, con esas decisiones que tiene que tomar, con esos juicios de valor que tiene que emitir, es muy sencillo trasladarte a otras sociologías, a la sociología del consumo, a entender cómo es el ciudadano en otros aspectos de su vida, ¿no? Una vez que has entendido el elector, tampoco puedo decir que sea lo más complejo de todo, ¿no? Pero quizás un poco sí, ¿no? O sea, la relación entre el elector y o sea, el ciudadano como elector, yo creo que si entiendes bien cómo eso se produce, entiendes fácilmente las decisiones que se toman con respecto a qué banco eliges, qué marca consumes, etcétera, ¿no? Porque son relaciones que no digo que sean sencillas, porque también hay mucho componente emocional, pero quizás sí es más complejo entender a ciudadano como elector en su faceta de elector. Estuviste más de 2 años al frente de la que es probablemente la institución de estudios sociológicos más prestigiosa de España, el CIS. ¿Cómo es la experiencia de ser la jefa de una institución así? Pues la experiencia es apasionante en cuanto a cómo es el CIS, ¿no? A esa cantidad de estudios que se hacen anualmente, lo muchísimo que se aprende, aprender la sociología en su base, ¿no? Lo que es los problemas que hay en el campo, los problemas que hay haciendo entrevistas. Yo aprendí muchísimo de toda esa parte del oficio, ¿no? Porque hacen unos informes de campo para cada encuesta que son fascinantes y entonces pues aprendes mucho a valorar mejor qué preguntas funcionan y cuáles no, cuáles son los problemas
que uno se encuentra en una entrevista, qué tipo de, en fin, las complejidades de lo que es hacer trabajo de campo. Y luego el CIS es muy interesante también por la parte que tiene más académica, ¿no? De las publicaciones que selecciona, toda esa parte digamos, del mundo de las ideas que también es muy interesante. El CIS, digamos, como institución por dentro es apasionante. Luego el CIS tiene otras dificultades en el papel que tiene en su relación con la política, pero como institución de lo que produce, de cómo se trabaja dentro, eso es fascinante, sí. Tú sales del CIS en 2010, hay mucha gente que piensa que te destituyó el Partido Popular, pero te nombró el Partido Socialista y te destituyó también el Partido Socialista. ¿Tienes la sensación de que los gobiernos en este país han respetado la independencia del CIS? A ver, el CIS tiene esta situación peculiar y compleja de que es un instituto para el estudio científico de la sociedad y eso requiere pues, una neutralidad y una independencia, pero al mismo tiempo es una institución que forma parte del entramado del gobierno porque depende del Ministerio de la Presidencia, es un organismo autónomo que depende del Ministerio de la Presidencia. Entonces, claro, es un organismo autónomo y eso significa que toma decisiones autónomamente, tiene que rendir cuentas al Parlamento, tanto a la Comisión Constitucional como la Comisión de Presupuestos, hay un control parlamentario como muchas otras instituciones públicas, y luego tiene esta relación de depender del Ministerio de la Presidencia, y eso es una relación que no siempre es sencilla, ¿no? A mí los periodistas a veces cuando me preguntan, bueno, pero estos datos son sospechosos, los datos del CIS nunca son sospechosos porque la producción de datos en el CIS implica una red enorme de personas, que es toda la red de campo, más todas las personas que están dentro del CIS, y es un proceso de producción en el que no se puede intervenir, ¿no? Entonces, los datos del CIS son los datos del CIS y eso no se pueden cambiar, porque cuando uno llega a la presidencia del CIS, digamos, recibe ya los datos hechos, no los que se pueda intervenir en este proceso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que luego el CIS, la relación de independencia puede sufrir en otros aspectos, ¿no? Pues en lo que se decida o no preguntar, en los calendarios que tengan las encuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo propuse cuando llegué a hacer un calendario como el INE, que todos los meses el barómetro del CIS se hiciese siempre en las mismas fechas de campo, y eso a mí me parecía muy buena idea en pro de la transparencia, ¿no? Porque si ya no había capacidad para, digamos, manipular y hacer las entrevistas cuando políticamente convenía, se respetaba un calendario que se anunciaba de antemano, ¿no? Entonces eso, que fue luego la razón de mi cese, ¿no? La disputa en torno a un calendario de un barómetro, pues eso sin embargo se ha mantenido, ¿no? Que a mí dice, bueno, pues mira, para algo sirvió también mi cese, ¿no? Eso se ha mantenido, los barómetros se hacen siempre en las mismas fechas. Entonces, yo creo que en el CIS en general hay una independencia, pero es una independencia que a veces hay que luchar por ella cuando se está dentro, no siempre es sencillo, ¿no? Pero eso no tiene que ver con los datos, porque yo creo que eso es muy importante separarlo, que nadie piense que los datos del CIS tienen algún truco, porque eso es imposible, ¿no? Que lo tengan. Yo creo que todo el mundo reconocería que los últimos 4 o 5 años han sido los más fascinantes para la sociología política y la sociología electoral en España, digamos un cambio en el sistema de partidos, pero aunque hoy hay, digamos, muchos analistas que lo explican incluso a veces con un tono displicente, fuisteis muy pocos los que antes de 2014 dibujasteis escenarios que se podían parecer al actual. Hay un artículo tuyo, digamos que se ha hecho muy famoso, escrito en 2012, en el que señalas elecciones de 2016, fin del bipartidismo, los dos partidos tradicionales a duras penas llegan al 38%, el Partido Conservador resiste un poco mejor, el Partido Socialdemócrata mucho peor, y habría dos nuevas formaciones políticas, en particular una, Partido Radical. Digamos, da la impresión de que fuiste capaz de prever casi antes que nadie el surgimiento de Podemos. ¿Qué es lo que había en este país en 2012 para que como socióloga pudiera señalar es más que probable que el bipartidismo termine en España? Pues había muchos indicadores, ¿no? Que si los unías todos juntos te hacía este cuadro que yo describía y que te hacía pensar que esto no era sostenible, ¿no? Había una sensación de
bueno, de que las expectativas se frustraban, ¿no? De que España, que había tenido años muy buenos, pues de repente entraba en una crisis en la que, bueno, que los ciudadanos atribuían a un origen injusto y que injusto para ellos, es decir, una crisis en la que ellos no se consideraban culpables, aunque bueno, eso habría que matizarlo porque también estaba el discurso de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etcétera, y luego la sensación de que las soluciones que se estaban dando a la crisis eran soluciones enormemente injustas para ellos, ¿no? Una clara condena a las políticas de austeridad, una falta de entendimiento de por qué se adoptaban esas políticas y no otras, la sensación de que digamos, los efectos de la crisis estaban pagando injustamente, que se estaba produciendo enormes injusticias sociales, y eso, pues, esa sensación que era terrible, es decir, se veían las encuestas, se veían los grupos cualitativos, estos discursos de enorme sufrimiento, de ciudadanos que están pasando unas dificultades tremendas, ¿no? Y entonces esto llevó a que muy pronto empezase los ciudadanos a desconfiar no solo del sistema político, sino también del sistema económico, ¿no? Entonces, pues cayó la confianza a los partidos, al Congreso, al gobierno, a las instituciones europeas, que siempre habían salido bastante bien paradas, ¿no? Y al mismo tiempo al capitalismo. Yo recuerdo unos datos eso fue un poquito después, ¿no? Pero una encuesta que salió en 2014 en la que se veía como los españoles en 2007 era de los países más pro economía de mercado y en 2014 pasa a ser de los países más críticos con el capitalismo, ¿no? Entonces ahí había señales de una desafección enorme que era producto de, bueno, pues del sufrimiento ciudadano causado, o eso creían los ciudadanos, por un reparto injusto de los costes de la crisis, ¿no? Y eso mezclado con la corrupción, pues yo recuerdo algunos telediarios, ¿no? que había una noticia que era, pues, alguna situación concreta de pobreza infantil, pues cuando sacaban, por ejemplo, casos de colegios en los que los colegios tenían que poner las meriendas porque había niños que no podían cenar en casa y entonces había que ponerles las meriendas en el cole para que tuviesen una comida más. Y recuerdo un telediario que salió esa noticia antes o después de, no me acuerdo qué caso de corrupción, pero a mí se me hacen todos, ya los mezclo, ¿no? Pero no sé si era el caso Blesa o cualquier otro. Y entonces, claro, yo estaba viéndolo desde casa y dices, a ver, tú eres el ciudadano y ves esto y es que te echas a la calle, ¿no? Porque no es soportable, ¿no? Y luego la ceguera, ¿no? de los partidos, porque sobre la pobreza infantil, cuando empezaron a salir datos muy dramáticos y datos en fin, que no solamente, no hacía falta ser radical para señalarlos, que había informes de Cáritas que estaban hablando de situaciones enormemente dramáticas y había políticos que negaban que eso existiese o que pensaban que eso era una exageración, ¿no? Entonces yo creo que ahí se produce una ruptura entre una clase política ensimismada, que vive en una burbuja, que no está entendiendo lo que le pasa a la gente, ni está sabiendo darle solución, y una ciudadanía que tiene un día a día cada vez más difícil, ¿no? En tu libro La sociedad que queremos hay algo que a mí me fascina, y es que cruzas, digamos, la crisis política y económica con la revolución tecnológica, que esto además siempre, digamos, la tecnología en los procesos de cambio social siempre tiene, digamos, como un papel fascinante. Lenin llegaba a decir, el socialismo es soviets y luz eléctrica. Luego eso se podría cuestionar, pero digamos que el desarrollo de la tecnología siempre, digamos, tiene elementos que redefinen por completo las relaciones sociales y las relaciones políticas. A todos, pues, los que hemos estudiado ciencias políticas, pues te explicaban lo que implica la máquina de vapor y algunas innovaciones en la industria para entender el surgimiento de la sociedad industrial. Y en tu libro hay 4 personajes, Miguel, Alicia, Josefa y Sabino, que los 4 están definidos por su posición socioeconómica, pero también por su relación con la tecnología, si son analógicos o si son digitales, y de alguna manera eso les convertiría en arquetipos de las 4 grandes opciones políticas en España. Háblame de esos 4 personajes. Pues esos 4 personajes
A mí, curiosamente, la idea me aparece no por, o sea, digamos, la conexión con la política viene después, ¿no? La idea me aparece porque nosotros de los datos que tenemos una macroencuesta que hemos explotado de muy distintas maneras y entonces empieza a aparecer de forma muy nítida una relación entre uso de tecnologías y posicionamiento social, ¿no? Y uso de tecnologías y el estar más o menos a la vanguardia como consumidor, ¿no? Y uso de tecnologías y tipo de hogar más o menos privilegiado, ¿no? Entonces ahí empiezas a hacer tu mapa, ¿no? Y que los parados pues están menos a la vanguardia en tecnología y tal. Entonces ahí empiezas a hacer tu mapa de que hay pues esta sociedad cuádruple, ¿no? Es decir, gente avanzada en tecnología, gente que no lo está, y que al mismo tiempo está pues, la división casi de siempre, pero que la crisis agudiza, de que hay gente más acomodada y gente empobrecida, que además ha quedado aún más empobrecida por la crisis, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para marcas para las que trabajamos, empezamos a mí no me acuerdo de qué manera, pues por estas relaciones se me ocurre esto de que hay algo así como una sociedad cuádruple. Entonces en ese momento pienso en los partidos, ¿no? Que era cuando estaba surgiendo el sistema de partidos nuevo, y digo, aquí está, el sistema de partidos, esto como se entiende mucho mejor, porque las marcas hay que conocerlas, ¿no? Pero esto se entiende bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces efectivamente ahí hay 4 personajes. Miguel, que es el digital acomodado, ¿no? Que es pues una persona que vive muy bien, que tiene luego todos los detalles de su vida que son estadísticos, ¿no? Es curioso porque parece que me lo inventé yo, pero incluso los nombres, ¿no? Son los nombres más probables en estas generaciones y tal. Entonces un ejercicio realmente muy estadístico, pero luego usando esta imaginación de ver a la gente más allá de los números, ¿no? Entonces Miguel es un tipo que yo me lo imagino viviendo pues en un barrio tipo ópera, ¿no? En Madrid, y acomodado, que tiene una mujer que tiene un trabajo pues tan bueno como él, y esto es muy importante porque esto nos lleva a estas parejas homógamas con un nivel cultural y de ingresos parecido, bueno, que tienen unas economías muy potentes y muchísima capacidad de gasto, y que a su vez están agudizando las desigualdades sociales, porque claro, son hogares con muchísimos ingresos, ¿no? Entonces pues Miguel es un tipo que está a la última en la adquisición de todos los dispositivos tecnológicos, que se informa a través de medios tecnológicos, que en fin está enganchado al WhatsApp, ese perfil que nos imaginamos todos, y que con un trabajo creativo, que trabaja en la publicidad y tal, una vida muy cómoda y tal. Entonces él es una persona ya en su manera de ser, pues que digamos liberal, ¿no? en su forma de vivir, pues ha vivido, se ha formado fuera de España, se ha visto contagiado, digamos, por culturas pues más abiertas que la nuestra. Entonces pues es una persona que dejó de ir a misa hace mucho, y que como muchos españoles, y que por tanto por sus valores, por su tolerancia, por esta forma un poco más abierta de ver la vida, no casa bien con un partido como el Partido Popular, ¿no? que es un partido pues, que para Miguel es un partido rancio, no que lo diga yo, sino que es lo que pensaría Miguel, un partido que se ha quedado como representando una España un poco más antigua, ¿no? Entonces Miguel pues, es una persona que enseguida se deja fascinar por Ciudadanos, porque Ciudadanos pues es un partido que representa bien a esa sociedad cosmopolita, acomodada, que ha viajado mucho, que es mucho más abierta que esa España del PP, pero que no deja de ser una élite, claro, es una nueva élite, ¿no? Una élite pues más interesante, por más cosmopolita y más abierta, pero con sus privilegios, ¿no? Y eso es curioso porque así como en el resto de categorías hay probabilidades mayores de votar a tal o tal partido, en el caso del electorado de Ciudadanos, en su momento cuando hice el libro, la mitad de ellos eran digitales acomodados, la mitad de su electorado, es decir, que correspondía muy bien a
a ese votante de Ciudadanos, ¿no? Acomodado pero moderno, ¿no? Que es un poco el electorado que pueda votar en Francia a Macron o pues estas nuevas sociedades digitales acomodadas, ¿no? Yo creo que es fácil imaginárselo. Entonces, frente a eso está la otra sociedad digital, que es la digital empobrecida, que es la de Podemos, que no es digital pobre, sino empobrecido, que son conceptos muy distintos, porque la sociedad digital empobrecida es una sociedad muy educada, tan educada como la sociedad de Miguel. Aquí la representante es Alicia, ¿no? que es una mujer que tiene pues 30 y pico años y que ha trabajado pues en la sanidad pública con un contrato precario, ayudando a niños con autismo, que en este momento en el que yo escribo el libro pues se encuentra en paro porque vive en una situación de permanente precariedad, que viene de una familia vulnerable, que ella misma está en una situación vulnerable y que además tiene una situación personal pues complicada porque no han contado, pues le deja a su novio y entonces pues está en una situación amorosa, digamos, que le hace todavía ver las cosas con más pesimismo, ¿no? Entonces, en ese momento de pesimismo vital en el que sientes que el trabajo te va mal, la vida personal te va mal, pues de repente, y que la crisis empieza pues, a preocuparnos a todos tanto, de repente Alicia, dentro de lo difícil que es su situación, ve que hay personas que se están moviendo en su entorno y que hay un nuevo partido que surge, que bueno, en un primer momento luego es el 15M, luego se transforma en partido, pero eso lleva a que en su entorno cada vez haya más gente que la llama para ir a actos, a cosas que se organizan en el barrio, fuera del barrio, y eso lleva a ella, a través de las nuevas tecnologías también, porque implican que yo te mando información sobre esto otro, implican que ella no se sienta tan sola en un momento tan difícil de su vida, ¿no? Porque ve que hay otras personas de su edad, o mayores o más jóvenes, que lo están pasando mal y que están pues organizándose o por lo menos hablando, teniendo conversaciones sobre ese dolor compartido, sobre lo que les está pasando, ¿no? Y eso es muy importante porque hace que las nuevas tecnologías no solo haga ayuda a los nuevos partidos a organizarse, sino sobre todo y previamente han ayudado a que la sociedad hable los unos con los otros. Y sin esas conversaciones en la sociedad, los partidos pueden organizar lo que quieran, que nadie va a escuchar lo que dicen, porque no están preparada la sociedad para escuchar, pero la sociedad está preparada porque gracias a las nuevas tecnologías también se están produciendo esas conversaciones, que además son online y offline, porque son en los barrios, pero digamos, lo que permite esa organización de redes de ciudadanos son las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, Alicia representa bien a esa España digital empobrecida, que, como digo, no tiene nada que ver con ni una sociedad no educada ni pobre, sino que son mayoritariamente personas que han ido a la universidad con una gran formación, con unas grandes inquietudes, culturalmente muy a la vanguardia, pero que por el tipo de trabajo que o bien han elegido o por el tipo de familias de las que vienen, pues no tienen las oportunidades que tiene un Miguel, que ha hecho su máster en Gran Bretaña, que viene de familia acomodada y ya con contactos y que termina en el mundo de la publicidad que da dinero, ¿no? Alicia pues viene de una familia vulnerable, por tanto no le han podido ayudar tanto sus padres ni con los idiomas ni con todo lo demás, y además elige una profesión que se elige ahora mucho entre mujeres, que es eso llevaría a otra reflexión curiosa, que es la de cuidar a los demás, ¿no? Y eso es un sector que tampoco da dinero, ¿no? Entonces ahí se mezcla no siempre el origen familiar, sino las propias elecciones personales, de que uno decide a lo mejor hacerse profesor de instituto y obviamente no se va a hacer millonario, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa España es una España que tiene mucho en común con la España de Alicia, con la España de Miguel, en cuanto a que son ciudadanos perfectamente informados. Otra cosa es que consuman información distinta, a lo mejor Miguel te lo imaginas más pues leyendo prensa económica y Alicia pues leyendo con
cultura, ¿no? Informándose sobre cultura. Pero tienen los dos esto de eso, es estar muy a la vanguardia en tecnología y vivir plenamente el mundo digital, que les permite que les llegue muchísima información muy variada y que puedan pues sentirse acompañados y sentirse que forman parte de un algo, ¿no? Entonces Alicia es el prototipo de votante de Podemos en el sentido de que es más probable votar a Podemos que a otros partidos en esa España digital empobrecida, ¿no? Que insisto, porque esto luego me lo dicen mucho, que es una España educada, no tiene nada que ver con la España del PSOE, ¿no? Y luego está la España analógica, que la España analógica es la del bipartidismo, y ahí tenemos a Sabino, que es un tipo pues, que recién jubilado, que ha trabajado en una gran compañía de seguros, que tiene una vida muy acomodada, que tiene una jubilación estupenda, que ha invertido en varios pisos y por tanto eso le da, en fin, le hace tener una situación muy cómoda, y que es religioso, va a misa, que acompaña a su mujer a misa, que podría vivir en cualquier capital de provincia, que es un tipo muy, bueno, que está muy tradicional en todo, en cómo vive su mujer, cómo han educado a sus hijos, ¿no? Y él se informa a través de la radio, sigue comprando el periódico en papel, aunque empieza a hacer sus pinitos en la prensa online y a ver pues alguna cosa, no todos los diarios, pero alguna cosa. Entonces él es el representante de esa España del Partido Popular, que es una España muy tradicional, que se ha quedado, digamos, encapsulada, porque al no estar tan en contacto con las nuevas tecnologías, vive pues como en ese mismo mundo de siempre, porque las nuevas tecnologías es como abrir la ventana de tu casa a ver qué hay por ahí, ¿no? Es muy fácil uno, si se toma el hábito de mirar, aunque no se lea, pero mirar 7 diarios al día y blogs y tal, pues la capacidad que tiene uno de abrirse a nuevas ideas es enorme. Pero claro, si uno es como Sabino, que lee su periódico de siempre, escucha la radio de siempre, ve a los amigos de siempre, va a misa los domingos y tal, pues así las nuevas ideas no llegan, ¿no? Y como cuento yo en el libro, Sabino es de los que cuando se celebraron las elecciones europeas, se enteró esa noche, ¿no? Anda, esto de Podemos, esto de dónde sale, ¿no? Frente a lo mejor Miguel, que no, que ya lo siguió desde el principio, y te pongo en el libro y te habría visto a ti en unos programas de televisión, y como además experto en publicidad, pues lo habría seguido con interés, que es este nuevo fenómeno, tal. Pero Sabino esto le llegó, pues como a mucha gente, pues el día de las elecciones, cuando ven aquí qué ha pasado, ¿no? Y luego está Josefa, que es la persona que da más, bueno, la que da más pena, ¿no? La que produce sentimientos que hasta yo cuando lo escribía es que me la imaginaba y te da muchas ganas de quererla y protegerla, aunque no la conozcas, pero sabes que hay muchas Josefas, ¿no? Entonces Josefa es representante de esa España analógica pero empobrecida, y ahí sí que podríamos decir incluso pobre. O muy vulnerable, que puede vivir, es probable que viva en el medio rural o en Andalucía. Sí, en Andalucía podría ser, o en cualquier lugar pues pequeño, más alejado de las ciudades, y ella pues es una mujer que sin tener tantos años tiene un montón de problemas de salud, porque eso es la estadística, o sea, la salud está directamente relacionada con el posicionamiento social, con lo cual, pues pese a tener una edad, incluso ser más joven que Sabino, pues es como si tuviese 20 años más, ¿no? Igualmente, pues su marido tiene muchísimas dificultades de salud, etcétera, ¿no? Y entonces ella, pues ha tenido varios hijos, está muy contenta con uno de ellos porque se ha hecho informático, y entonces, pues a través ella sospecha, ¿no? Porque es lista, que esto estudiar informática ya le va a suponer un motor de ascenso social. Su hija es enfermera y, bueno, aunque no vaya a producirse un gran ascenso social, va a vivir con cierta tranquilidad, pero luego tiene otro hijo, como siempre pasa, que sale más rebelde, que no ha querido estudiar y que ella está convencida que le va a ir muy mal, porque es perfectamente consciente que viniendo de una familia vulnerable y sin estudios, la probabilidad de estar en el paro es que es enorme, eso también son las estadísticas.
Y entonces ella vive en su mundo totalmente analógico, ¿no? Que yo pongo el ejemplo que le regalan el móvil y lo deja ahí en la mesa camilla al lado del teléfono fijo porque le da mucho miedo utilizarlo, ¿no? Eso me lo imaginaba perfectamente. Y ella, pues nada, esto del uso de internet es una cosa totalmente minoritaria porque a diferencia de Sabino ni siquiera tiene recursos educativos para acercarse al mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí que vive muy apartada. Y ella es el tipo de persona que, bueno, que es más probable que vote al PSOE, que no significa que todos los votantes del PSOE sean así, Claro. que también lo quiero aclarar, porque si no luego la gente empieza a pensar, no, pero si Pero que uno es así, identifica es más al PSOE probable. con esa época de Felipe González en la que ella experimentó los mayores cambios en su vida. Total, sí, ella efectivamente te la imaginas con ese discurso de yo voto a este partido porque es mi partido de siempre, porque sigo siendo felipista, porque tal, y no es que le entusiasme el PSOE de ahora, pero no se siente capaz de hacer otra cosa, ¿no? Porque además eso forma parte de una generación en la que también todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, no lo cuento en el libro, pero uno se lo imagina perfectamente, ¿no? Tiene mucha presencia en el medio rural, ¿no? Claro. Hay algo que dice Fernández Albertos en el prólogo de tu libro que me llama mucho la atención y que coincide con las posiciones socioeconómicas de los cuatro personajes. Fernández Albertos dice que a la hora de entender la relación entre Podemos y Ciudadanos, el voto de clase tiene quizá más importancia que lo que habría tenido en el bipartidismo tradicional. Y augura de alguna forma, dice, si Podemos y Ciudadanos se van consolidando como dos polos cada vez más importantes de la política española, la clase social, como elemento determinante del voto, tendrá más peso. Esto me llama mucho la atención. Pues sí, eso es así, vamos, yo todavía estoy convencida, ¿no? Tampoco yo creo que nos debe llamar tanto la atención en el sentido de que clases sociales han existido siempre y que las nuevas tecnologías están haciendo las sociedades más desiguales. Entonces, bueno, pues es ahondar en lo que ya había, ¿no? Claro, pero ahí, o sea, te pregunto como dos cosas a la vez, porque siempre se superponen. Por una parte, el eje izquierda-derecha para entender la política, que es algo que incluso nosotros pusimos en cuestión muchas veces, teniendo clarísima la cuestión de la clase social, pero decir, bueno, el eje izquierda-derecha no deja de ser más un eje de tipo cultural que de posición socioeconómica. Es verdad que esas batallas culturales tienen una importancia crucial, aunque no siempre se explican en términos de izquierda-derecha. El conflicto catalán, digamos, es uno de esos ejemplos que no se explica en términos de izquierda-derecha, pero hay un elemento que señalas en el libro que me gusta mucho también y que me sorprendía, en el que decías, la sociedad española, como otras sociedades del sur de Europa, tienen una tolerancia muy baja a la desigualdad. Y al mismo tiempo señalas en el libro que España es muy de izquierdas si lo comparas con Suecia. Es decir, España es un país sociológicamente más progresista. Claro, todos esos elementos combinados con una realidad electoral de los últimos meses que dice, bueno, parece que lo que más se refuerza es un bloque conservador, digamos, ¿cómo se explican todos esos elementos tan abigarrados que se superponen? Claro, ahí entran muchas cosas, ¿no? Es decir, es verdad que puede parecer paradójico, ¿no?, que siendo tan sensibles a la desigualdad que lo somos, ¿no?, y siendo más de izquierdas que otras ciudadanías que lo somos, pues los resultados electorales sean como son. Es verdad que siempre que gana la derecha es porque España no está hablando de igualdad, o sea, yo eso es algo que tengo clarísimo, ¿no? Si los ciudadanos están... los ciudadanos y los medios, ¿no? Porque claro, los ciudadanos están en lo que están, pero luego los medios tienen, no toda, pero una cierta capacidad también para hablar de lo que deciden hablar. Entonces, y luego está la propia realidad, pues que lleva a que sucedan que hay acontecimientos como el conflicto en Cataluña, que nos hace a todos desviar la atención hacia otras cosas, ¿no? Entonces, cuando España está pensando en otras cosas, y esas otras cosas puede ser el terrorismo de ETA, puede ser el nacionalismo o los problemas que está habiendo en Cataluña, pero puede ser también la pérdida de confianza en la izquierda en cuanto a su capacidad para hacer crecer las economías, ¿no? O sea, no necesariamente, porque la izquierda nunca se ha dejado de confiar en su capacidad para ser solidaria y para provocar solidaridad, pero sí se puede desconfiar en su capacidad para gestionar la economía, porque el PP siempre ha tenido esta bandera de que
bueno, de que es un partido que gestione mejor, aunque las cifras no lo avalen, pero bueno, han tenido también ahí bueno, cierta suerte, ¿no?, en los ciclos en los que han gobernado, ¿no? Pero el caso es que cuando los ciudadanos están pensando en esas otras cosas, entonces no es que España deje de ser de izquierda, sino que esa parte se queda dormida y el elector, como tiene un voto para tomar una decisión muy compleja que engloba muchas cosas, pues si de repente está pensando algo que no es ese asunto que tiene que ver con las desigualdades, pues puede tomar una decisión que no sea la de votar a un partido de izquierdas, porque claro, no es que los ciudadanos de izquierdas cambien de opinión, es que luego hay un 40% de la ciudadanía que está en posiciones o de centro sin ideología y que tienen esa misma sensibilidad de ser muy proclives a la igualdad, pero luego pues también en el asunto territorial piensan más como la derecha y en otros asuntos pueden pensar más como la derecha, ¿no? Entonces ese es el reto de la izquierda, sobre todo es el reto de la izquierda sabiendo que las desigualdades están creciendo, ¿no? Colocar eso en el centro de la agenda, ¿no? Porque además de hecho es lo que realmente preocupa a los ciudadanos, ¿no? Otro elemento que me sorprendía y que señalabas al principio de nuestra conversación es, digamos, los severos que son los españoles con respecto al sistema económico, y hablas específicamente del capitalismo, cómo el capitalismo habría creado una situación de desafección, habría perdido prestigio desde 2008, 2009 hasta hoy. Esto me llama la atención porque de alguna manera contrasta con el hecho de que todas las fuerzas políticas en última instancia asumen diferentes formas de gestión en el marco de la economía de mercado. Digamos, ese planteamiento tan estrecho pero tan cierto de decir, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la izquierda cuando gobierna? Redistribuir un poco más que lo que hace la derecha, y sin embargo que haya socialmente, digamos, como un sentimiento tan amplio que rechaza la injusticia de un sistema económico concreto. Sí. Porque, a ver, pero eso es lógico, porque los ciudadanos en la crisis culpan a los partidos, pero culpan también a aquellos que ven más fuertes y con más capacidad pues, de ayudar a los demás, ¿no? Y entonces en el discurso social está esto que luego Podemos llamó la casta, pero que los ciudadanos llamaban los otros o llamaban los de arriba, o sea, eso estaba ahí en el discurso, luego pues, se puede buscar un nombre u otro, pero es que eso estaba en los discursos ciudadanos, ¿no? Y esos de arriba, y cuando preguntabas, ¿y esos de arriba quiénes son? Pues los partidos, los grandes bancos, las grandes empresas, ¿no? Los ricos, los de arriba, eso tenían clarísimo que eran los de arriba, entonces los de arriba eran los culpables. Y yo creo que ahí también sí que ha habido una reflexión, y yo creo que también muchas empresas y bancos la han hecho, yo creo que eso hay que contarlo también a las empresas y los bancos, es decir, las empresas y los bancos no son ONGs, pero sus clientes son ciudadanos que pueden ser Josefa y pueden ser Alicia y lo están pasando mal. Y yo creo que eso es un discurso que hay que hacer y que hay que hacerles cómplices en el buen sentido de la palabra, de buscar soluciones que sean más justas para todos, ¿no? Y luego las soluciones pueden ser, uno siempre se puede poner en la posición cínica, pues por ejemplo con iniciativas como los bancos de alimentos o el Día Internacional o el Día Nacional de la Solidaridad Alimentaria, se puede poner en posiciones cínicas, las marcas lo hacen porque les conviene. Bueno, es que me da igual si lo hacen porque les conviene o no, todo el mundo acaba haciendo las cosas porque les conviene. La cuestión es entender que es que nos tenemos que ayudar, que esto no, o sea, que es que las desigualdades las ha dejado las crisis y están creciendo y van a crecer con la globalización y con el desarrollo tecnológico. Entonces aquí tomamos una posición muy clara, apostando por una sociedad que trate de ser más humana, o no lo hacemos, pero en esa apuesta es que tiene que estar todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en eso los ciudadanos hacían bien en exigir a esos de arriba, porque pues los de arriba, claro que tienen capacidad para hacer cosas, ¿no? En el libro hablas también de una intensificación del interés por la política en España, con datos que sorprenden, de aumentado en un 15, en un 20%. ¿Piensas que eso se va a mantener en el tiempo? No, esto de hecho está cayendo algo, ¿no? Pero también es verdad que, a ver, esto...
siempre que hay crisis es lógico que los ciudadanos se vuelquen más en lo común, en lo público, en lo de fuera, ¿no? Y cuando hay periodos de recuperación, pues uno se vuelca más en el consumo y en pasarlo bien, ¿no? Eso yo creo que son ciclos y se ve muy claramente siempre en todas las estadísticas, ¿no? Llega el optimismo y llega las ganas de gastar y de consumir y pasarlo bien, llega el periodo de crisis y el ciudadano desvía su atención del consumo porque no puede hacer otra cosa, pero entonces implican los asuntos públicos porque ese tiempo también lo tiene que llenar, ¿no? Entonces es curioso cómo se van produciendo esos ciclos, ¿no? Entonces eso obviamente la recuperación siempre hace que se produzca un cierto repliegue de interés por la política, ¿no? Pero también es verdad que en la política están sucediendo tantas cosas tan interesantes que hay mucho desinterés que sí se ha quedado, no sé si va a durar eternamente, pero sí se ha quedado, y es curioso que se oye en contextos totalmente distintos por la calle, parece Italia, ¿no? En Italia siempre a mí me llama muchísimo que la obsesión por la política, y ahora España parece un poco Italia, ¿no? Y yo creo que eso está para quedarse porque también la política se ha vuelto en algunas cuestiones tristes, por supuesto, que hay, pero también más animada, es diferente para el ciudadano que la sigue, porque pues que suceden cosas nuevas después de muchos años en los que no sucedía tampoco tanto, ¿no? Entonces yo creo que ese interés se puede mantener, ¿no? Aparece también en el libro, digamos, como una competición ya innegable entre Internet y las redes sociales y los medios de comunicación convencionales, en particular la televisión. ¿Hasta qué punto piensas que Internet es decir algo demasiado grande, que las redes sociales y los nuevos formatos de comunicación que digamos se difunden a través de las redes sociales, como este mismo programa, podrán competir con las televisiones tradicionales que siguen entrando directamente en las casas, aunque esto cada vez es más cuestionable, o sea, cada vez somos más los que vemos series a través de aplicaciones que tienes en el móvil y que conectas a la televisión? ¿Piensas que ese nivel de competición, digamos, va a hacer equiparable en el corto plazo a las redes sociales con la televisión convencional? Sí, o sea, yo creo que eso, o sea, que los medios tradicionales ya estamos en otra fase, ¿no? Que luego lo que ves es que a veces aquí la forma de medir las cosas influye también en los resultados. Por ejemplo, cuando se dice que casi la práctica unanimidad de ciudadanos ve la televisión, ¿no? Bueno, ve la televisión, pero ya no estamos hablando de que uno se siente voy a ver qué ponen, pongo este canal, me quedo sentado, no, cuando uno dice que ve la televisión, puede que esté viendo series. Esto nosotros acabamos ahora de terminar un estudio sobre series, hay un 85% de los españoles ve series, un 85% de los españoles ve series. Y de los que ven series, 1 de 2 dice que las series son importantes en su vida. O sea, importantes en su vida, cuando yo pienso en las cosas importantes en nuestras vidas, hay 5, o sea, es una pregunta que está hecha como cuando se pregunta si para ti es importante el amor, la salud, etcétera. 50% que son importantes en su vida. Luego cuando se hurga son importantes porque me hacen soñar, me permiten vivir otras vidas cuando estoy mal, son un refugio, me divierten. ¿Y qué series ven? Porque eso me interesa mucho. ¿Saben sobre todo series americanas o más series de aquí? Pues hay una mezcla. Nosotros hemos preguntado por 120 series y... ¿Cuáles son así como las más vistas? Hombre, yo creo que no es una sorpresa que Juego de Tronos está a la cabeza de todo. Luego es curioso porque Juego de Tronos está a la cabeza de fans, de visionado y tal, pero el personaje, luego preguntamos por personajes de series, que es muy divertido algunas cosas que hacemos, y personajes de series, el que gusta más, el que inspira más y tal, es Doctor House, es muy graciosa, pero luego Doctor House se ve mucho, pero no tanto como Juego de Tronos, ¿no? Pero el personaje, o sea, esa persona que realmente... Y es curioso porque a mí, fíjate, me han preguntado, una cosa que preguntan mucho cuando trabajamos para las empresas es ¿quiénes son los referentes culturales, morales hoy en día en la sociedad, ¿no? Y yo me quedo pensando... Pues la verdad es que es difícil esta pregunta, hay otros momentos de la historia que sí. Y ahora con lo de la serie estoy yo pensando que a ver si no va a ser el Doctor House, total, ¿no? Total, el que o sea, esté que ahí... las referencias sean personajes. Sí. ¿Qué opinas de los riesgos de un nuevo ambiente de comunicación en la que
digamos, paralelamente tenemos los bulos y las fake news, que se han puesto muy de moda, pero que es verdad que a través de las redes sociales la cantidad de información hace que muchas veces sea muy difícil distinguir entre la propaganda y lo que es meramente basura, y al mismo tiempo, digamos, una nueva moda securitaria que amenaza con la libertad de expresión. O sea, los años 80 y los años 90 los niveles de libertad de expresión en este país no eran ni muchísimo menos como los de ahora. ¿Qué opinas de esos dos procesos paralelos? Por una parte, la fake news y el bulo, y por otro lado la represión de la libertad de expresión. Bueno, a ver, paralelos porque en realidad son las dos caras de una moneda, ¿no? Pero a ver, yo con el retroceso de libertades, que no necesariamente, o sea, no tiene por qué ser la otra cara de la moneda de nada, yo estoy bastante escandalizada, o sea, pero y muy preocupada porque no sé, me parece muy grave lo que estamos viviendo y no estoy muy segura de cómo de conscientes somos de que esto, en fin, bueno, pues es un camino que se empieza y que puede ir a más, o que luego puede costar volver a donde estábamos, ¿no? Entonces, a mí me resulta sencillamente escandaloso que sucedan cosas, pues, desde lo del amarillo y el fútbol, ¿no? Que me resulta una cosa totalmente inconcebible. Yo no me reconozco en este país, no me reconozco. Y a lo mejor no digo que como socióloga debería estar en la mayoría y reconocerme, no digo que esta vez no estoy muy segura de dónde está esa mayoría, no tengo sospechas que no siempre esa mayoría está donde a mí me gustaría, pero yo creo que en algunos aspectos que tienen que ver con recortes de libertad de expresión, ahí los ciudadanos no lo van a entender tampoco, ¿no? Ni tampoco se van a reconocer, ¿no? Y luego lo de las fake news, yo es que todo esto de vivir las nuevas tecnologías como si fuese algo tan preocupante y tan... o sea, yo las veo que son sobre todo una oportunidad, y que, como todas las oportunidades, tienen riesgos. Para mí el riesgo mayor es que es un generador de desigualdades, y creo que eso se tiene que corregir con las políticas públicas adecuadas, y eso sí que es una cosa que debería planificarse con tiempo, ¿no? Para que no produzca lo mismo, que son un generador ahondan en las desigualdades de género, ¿no? Porque se produce esta tendencia por la socialización que tenemos o por lo que sea a que las mujeres elijan menos carreras técnicas. Entonces ahí hay cosas que tienen que ver con la desigualdad que a mí me preocupan, ¿no? Pero luego pues a ver, lo de las fake news, no sé, no digo que no sea importante y que no, pues obviamente hay mucho que hacer en la regulación de empresas del sector, desde la regulación fiscal hasta la regulación de lo que se puede o no hacer, porque es verdad que estamos en un ámbito distinto y tendremos que reflexionar sobre los límites que nos queremos poner como sociedad, porque a lo mejor queremos algunos límites, que no es restringir la libertad de expresión, pero son límites porque son regulaciones que nos tendremos que dar, y ahí hay mucho camino por hacer, ¿no? Pero a veces hay una impresión, esta insistencia, ¿no?, de las fake news, que se quiere llegar a como un balance negativo de algo que es positivo. O sea, es positivo que seamos capaces o que tengamos a nuestra disposición más medios. Es muy positivo que podamos contrastar la información si queremos contrastarla, y esto enriquece a las democracias, esta oferta. Y luego mentiras, es que también las había en la era analógica, lo que ves que a lo mejor se nos olvidan, lo que ves que la diferencia es que antes las mentiras menos gente se enteraba de que existían, lo cual tampoco es bueno, y tampoco podías organizar un debate nacional tan fácilmente sobre por qué se miente, ¿no? Claro. Pero no sé, a mí es algo que me resulta un poco molesto, ¿no? Lo mismo cuando nos intentan convencer que los adolescentes de las nuevas tecnologías están poco menos que condenados a convertirse en unos idiotas, ¿no? Luego ves a los adolescentes y el uso que hacen de YouTube es muy inteligente. Sí, aprenden muchísimo. Claro. Ves que aprenden de una manera diferente a como aprendimos nosotros. ¿Eso nos tiene que escandalizar? No, pues es otra manera diferente. O sea, eso se ve en los estudios, y a mí me ha pasado como madre. ¿Qué estás haciendo en YouTube? Viendo un documental sobre la guerra civil. Y dices,
Bueno, claro. pues, ¿por qué nos vamos a imaginar que siempre nosotros no podíamos hacerlo, claro, si no lo claro, emitía la televisión, claro. claro. Entonces leen menos, sí, muchos leen menos, pero bueno, pero eso tienen otras maneras de aprender, ¿no? Y de hecho a nosotros los estudios nos sale claramente que los jóvenes nativos digitales tienen una curiosidad infinitamente mayor, les interesan muchas más cosas, tienen mucha capacidad para aprender, les gusta aprender de cosas muy distintas, es decir que bueno, yo el balance que hago es muy positivo. Luego, pues como en todo, siempre hay casos de desviación o que se transforman en algo patológico. Lo mismo que hay adolescentes que pueden tener una enfermedad de adicción, pues lo de las fake news forma parte pues, de las cosas malas que ocurre, como todo tiene su faceta mala. Entonces a lo mejor hay cosas que hay que regular, lo mismo que hay que regularle al adolescente el uso del móvil. Claro. Pero el balance es positivo, el balance son oportunidades, ¿no? Y es una sociedad que tiene más capacidad para informarse y para ser crítica, claramente, ¿no? o sea, yo recuerdo en mi infancia la diferencia que suponía, digamos, de unos niños a otros, los que teníamos en casa una enciclopedia, incluso la marca de la enciclopedia que tenías en casa, ya, bueno, era lo mismo tener la Larousse que tener la Salvat, y los niños que no tenían enciclopedia en casa. Claro, no tener enciclopedia en casa era completamente distinto a tenerla, y ahora cada niño que tiene un dispositivo móvil o una computadora tiene acceso a todas las enciclopedias del mundo, y no digamos al aprendizaje de idiomas, que entonces era muy complicado y ahora cada vez es más sencillo. Estamos llegando al final. Voy a hacerte un cuestionario, aprovechando que en ese artículo de 2002 aciertas en muchos aspectos lo que va a ocurrir en España, te voy a pedir pronósticos sobre situaciones o sobre instituciones en España. Pronósticos sobre la monarquía. Uy, la monarquía, a ver, la monarquía está en una situación en la que más que un problema de desafección, se está encontrando con una sociedad, y pensando sobre todo en los jóvenes, que van a serlo así o más, que no entiende bien, pero no porque sean radicales, ni porque quieran desear el mal de nadie, sino porque no encaja bien en sus esquemas, porque tiene que haber monarquía, pero lo digo sin ningún afán crítico de nada, ni reivindicativo, es que es la manera de razonar de los jóvenes. Ellos no entienden bien por qué tiene que haber una monarquía, y no lo entienden bien los jóvenes de izquierda y los jóvenes conservadores. Tampoco, claro. Les resulta una institución un poco extraña, ¿no? Y entonces es verdad que eso no es razón suficiente para cambiar el futuro, pero para la monarquía implica un reto enorme, que es que o ganas ese cariño o esa simpatía siendo una institución que resulte útil, o te vas a encontrar una generación que dice, bueno, ¿y esta institución exactamente para qué?, ¿no? Entonces yo creo que tienen ahí una labor enorme de conexión con la sociedad y convertirse en una institución útil. Y cuando digo útil, digo entender cómo es la sociedad, útil pues para... Pues en este sentido que hablábamos antes, de que España es una sociedad muy solidaria y bueno, y entonces a lo mejor por ahí va una respuesta, ¿no? En tratar de ayudar, de ser positivo, tratar de construir un país mejor, ¿no? ¿El futuro de la Iglesia Católica en España? Pues la Iglesia Católica también tiene un problema de clientela, ¿no? Porque esto yo creo que se sabe poco, porque hay muchas formas de medir, ¿no? Cuando se pregunta si eres católico, pues claro, católico, pues a mí también me bautizaron, nos bautizaron en aquella generación a casi todos, ¿no? Bueno, incluso hicimos la comunión y tal, entonces, claro, formalmente formas parte de una comunidad y puedes contestar que sí en las encuestas, ¿no? El porcentaje de personas practicantes en España es ya bajísimo, bajísimo, bajísimo. Entre los jóvenes es aún más bajo, ¿no? Y entonces aquí pasa lo mismo, ya no es solo la izquierda, el joven conservador tampoco le atrae mucho ir a misa, ¿no? Y entonces es otra institución que puede sufrir de anacronismo, quedarse como una institución anacrónica que los ciudadanos no entiendan. Entonces tendrá también que buscar su utilidad, que la puede tener y la puede, pero claro, si uno no tiene los afectos así a primeras, pues tiene que buscar la manera de volverlos a generar, ¿no?
Y ya llegando casi al final, te voy a pedir una serie de recomendaciones para aficionados o apasionados por la sociología política. ¿Qué película les recomendarías ver? O sea, si estuvieras dando una clase a estudiantes de primero de sociología o de ciencia política, es como, esta película la tenéis que ver porque os va a encantar y os va a servir para muchas cosas. Uy, yo con la mala memoria que tengo, para que ahora me acuerde... Vale una serie también. Vale una serie. Uf, ya soy muy desmemoriada. Es que estoy pensando en esta película que se llama No. Ah, es magnífica, la de Chile, la de la campaña. Esa es buenísima. Es excelente. Esa la poníamos Esa película, en las escuelas de formación de sí, Podemos. Pues esa Chile, película, la alegría ya llega. Es que esa película, claro, a mí es que me interesa mucho la parte de los procesos electorales, claro, también, ¿no? Y la parte psicológica de los procesos electorales, ¿no? Pero yo creo que esa película es mucho más que procesos electorales, ¿no? Es esa capacidad de generar entusiasmos, de los contagios sociales. A mí es que me encanta todo eso de por qué las sociedades se contagian a veces, los ciudadanos tan rápidamente, de algunos sentimientos, ¿no? Y la película es fascinante, sí. ¿Y una serie? Y una serie, pues Borgen, que es la que recomienda a todo el mundo. Claro. Y porque bueno, más a todos nos fascina porque ¿cómo puede ser interesante algo tan a priori, tan aburrido como la política danesa y sin embargo ves la serie y te entusiasma? Sí, sí, la serie es fascinante, sí, sí. Sí, y luego, no sé, sí, engancha mucho, engancha hasta el idioma. A mí al principio dije, madre mía. Total, pero, y el personaje femenino, o sea, sí, Brigitte, o sea, leí un artículo en un sitio que decían que los políticos daneses tenían muchos problemas porque los ciudadanos de Dinamarca querían políticos como los que habían visto en la serie, como ella, como Brigitte, que es humana además, que es madre. Sí. Luego qué cercana es la política allí, ¿no? Claro, porque no que van aquí, en bicicleta. Sí, es una cosa que esto aquí hace falta, ¿no? Porque no sé, digo yo que si ahí no hay, no sé, que aquí tenemos una tradición de terrorismo que ha habido que tener más cuidado, ¿no? Pero lo piensas y dices, pero sabes si ahí hacen esa vida, ¿no? Aquí lo que pasa es que yo creo, y eso lo he visto estando dentro, que aquí, digamos, se acostumbra a un elemento de estatus. Es decir, esto a lo mejor, si lo digo, puede ser polémico, pero no es verdad que todo el mundo que lleva guardaespaldas en España lo necesite. Lo que pasa es que esa manera de entrar a un restaurante con hombres armados detrás, que miran, yo creo que eso tiene un elemento de erotización para la vieja clase política que yo creo que la ciudadanía cada vez ve como con más cada distancia. vez más innecesario, sí. Y hablando de series, porque esa es que otra que me gustó mucho, esa seguramente se ve menos, pero es fantástica, es la de 1992, la italiana. Me la han recomendado y que es magnífica, ¿no? Sí, sobre todo a la época de la Tangentopoli. Esa es menos obvia porque la otra, pero es muy, muy buena, muy buena. La veré. Y ya por último un libro. Pues un libro de política también. De política, digamos, de análisis electoral, ¿qué libro recomendarías? De análisis electoral, entonces tengo que recomendar a alguno de mis colegas. No sé, a ver, conversaciones en la catedral, ¿no? Porque, a ver, el análisis, es que a mí leer ciencia política no me gusta nada. Entonces yo he leído mucha ciencia política y mucha sociología, pero es raro que me encuentre un libro que diga, con este libro sí aprendo mucho, ¿no? O sea, sí, porque libros clásicos sí, ¿no? Pero a día de hoy, las cosas que se producen y se hacen, a mí me cuesta encontrar algo que digas, pero no por nada, sino porque a veces los académicos están en discusiones que a mí no me ayudan, a mí como socióloga aplicada, ¿no? Y a veces leyendo novelas yo aprendo mucho más de sociología, porque además desarrollas mucho la empatía, ¿no? A mí me pasaba cuando daba clase que obligaba a todos los alumnos y alumnas a que en la ficha, me encantaba tener las fichas, y les pedía que por detrás pusieran sus 5 novelas favoritas y sus 5 películas favoritas. Y la parte de la literatura era terrible, porque había quien te ponía pues, la literatura obligatoria del bachillerato, o algunos que eran incapaces de escribir 5 novelas, y sin embargo, con las películas tenían muchísima más cultura audiovisual y en general tenían como muy buen gusto en el cine. Y sin embargo, en la literatura con la gente joven era dificilísimo que dijeran, bueno, pues claro que sí, te puedo poner 5 novelas que me hayan fascinado. Te doy las gracias. Gracias a ti.